Bienvenidos a mi canal. Soy y me emociona muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el amor. Pero no cualquier amor, sino una historia que nos ha robado el corazón, un romance que nos ha hecho soñar y suspirar. Y sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres de los que han seguido la serie Love is in the Air y te has enamorado de Eda y Serkan, prepárense porque vamos a desmenuzar todo sobre esta pareja, sobre su historia de amor que, según rumores y evidencia, podría ser mucho más que una simple ficción. Vamos a explorar cómo lo que comenzó en la pantalla podría haberse extendido a la vida real, cómo la química que veíamos en cada escena podría ser algo mucho más profundo. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas, sus snacks favoritos, porque este vídeo va a estar lleno de detalles jugosos, análisis minuciosos y por supuesto muchos momentos emocionantes. Vamos a sumergirnos en los rumores, en las pistas, en todo lo que nos hace creer que Kerem Bürsin y Hande Erçel son, o fueron, algo más que compañeros de trabajo. Pero antes de empezar, y para no perdernos nada de lo que está por venir, no olviden suscribirse al canal. Active la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo sobre sus series favoritas, sus actores predilectos y por supuesto sobre el mundo del espectáculo en general. Y no se olviden de dejar un like si ya están emocionados por lo que vamos a ver. Bueno, ahora sí empecemos con el plato fuerte. La historia de amor de Kerem y Hande para muchos comienza en la pantalla. La serie Love is in the Air nos presentó a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes con una química explosiva que rápidamente cautivaron a la audiencia mundial. La conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable. Cada mirada, cada abrazo, cada beso, todo parecía real, intenso, auténtico. Y es que la magia que transmitían era tal, que el público comenzó a preguntarse, ¿será que esta conexión va más allá de la ficción? La premisa de Love is in the Air fue en sí misma un imán para la audiencia. Eda, una joven estudiante de arquitectura con grandes sueños, se ve obligada a fingir un compromiso con el exitoso arquitecto Serkan Bolat para obtener una beca. Lo que comienza como un acuerdo comercial y lleno de malentendidos, poco a poco se transforma en una relación llena de sentimientos verdaderos. La serie nos presenta el clásico arquetipo del amor imposible con obstáculos, secretos y desafíos que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos. Y en el centro de todo, la conexión, la química y la complicidad entre Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que trascendió fronteras, llegando a audiencias de todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, llena de romance, comedia y drama, resonó con el público, y la actuación de Hande y Kerem fue clave para este éxito. Su capacidad para transmitir emociones, para hacer creíbles a sus personajes, fue lo que realmente enganchó a la gente. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban sin palabras, todo eso era fascinante. Los rumores comenzaron a circular casi tan pronto como comenzó la serie. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de fotos, de vídeos analizando cada interacción entre Kerem y Hande. Se les veía cómplices durante el rodaje, riendo juntos, compartiendo momentos que parecían ir más allá de lo profesional. Los fans más avispados, como yo, comenzaron a recopilar pruebas, a buscar detalles que pudieran confirmar sus sospechas. Y ahí es donde entran en juego las redes sociales. Instagram, Twitter, todo se convirtió en un hervidero de especulaciones. Fotos que parecían coincidir en lugares, comentarios cariñosos que intercambiaban. Todo sumaba. Hubo incluso vídeos en los que se les veía paseando juntos, cogidos de la mano, y que aunque muchos argumentaron que era parte de la promoción de la serie, otros creyeron firmemente que se trataba de algo más. Las redes sociales en la actualidad son una herramienta poderosa para la interacción entre fans y celebridades. Los seguidores están constantemente al tanto de las últimas noticias, fotos y vídeos de sus ídolos. Y en el caso de Love is in the Air, las redes sociales se convirtieron en un espacio de análisis y especulación sobre la posible relación entre Hande y Kerem. Los fans no solo analizaban las fotos y vídeos publicados por los propios actores, sino que también investigaban las publicaciones de amigos en común, buscando pistas sobre su relación. Las redes sociales se convirtieron en un laboratorio virtual donde se examinaban cada gesto, cada mirada, cada comentario. Los fans crearon cuentas dedicadas a recopilar y analizar todas las pruebas, desde las coincidencias en sus publicaciones hasta los
Mensajes encriptados que creían encontrar. Una de las estrategias más comunes en las redes sociales fue comparar las fotos y vídeos de Ande y Kerem en la vida real con las escenas de la serie. Los fans trataban de identificar similitudes en sus gestos, en sus miradas, en la forma en que se relacionaban. La idea era demostrar que la química que veíamos en la pantalla también existía en la vida real. Además, los fans utilizaron las redes sociales para expresar sus opiniones y expectativas. Crearon hashtags, grupos de discusión y foros donde compartían sus teorías, sus esperanzas y sus deseos de ver a Ande y Kerem juntos. La comunidad de fans se convirtió en un elemento crucial en la difusión de los rumores y en el mantenimiento de la llama de la esperanza. Otro de los puntos clave para alimentar las especulaciones fueron las entrevistas. En varias ocasiones, tanto Kerem como Ande se deshicieron en halagos mutuos. Hablaban de la admiración que sentían el uno por el otro, de la buena sintonía que tenían en el trabajo y sobre todo, de lo mucho que se apoyaban. Y seamos sinceros, cuando dos personas trabajan juntas tantas horas, en un ambiente tan intenso, y encima se llevan bien, la chispa a veces surge. Las entrevistas, tanto en televisión como en medios impresos y digitales, se convirtieron en una fuente clave de información para los fans. Las declaraciones de Kerem y Ande, aunque cautelosas, siempre eran analizadas con lupa. Cada palabra, cada tono de voz, cada gesto era interpretado como una posible pista sobre su relación. En las entrevistas ambos actores solían destacar la buena sintonía que tenían en el set, la admiración mutua que sentían y el apoyo que se brindaban. Kerem, en varias ocasiones, elogió el talento y la profesionalidad de Ande, mientras que Ande destacó la generosidad y la empatía de Kerem. Estas declaraciones, aunque profesionales, alimentaban las especulaciones sobre su relación. Además, los entrevistadores a menudo les hacían preguntas sobre su relación en la vida real, y aunque ambos evitaban dar respuestas concretas, sus evasivas y sus sonrisas ambiguas solo aumentaban la curiosidad del público. Algunas veces incluso se les preguntaba sobre sus planes futuros, y sus respuestas, siempre vagas y enigmáticas, generaban aún más especulaciones. Pero, ¿qué pruebas reales tenemos? Bueno, la verdad es que las pruebas son sutiles pero consistentes. Por ejemplo, los mensajes en las redes sociales. No solo los intercambios públicos, sino también los mensajes privados que en ocasiones filtran fans o que son analizados con lupa. También las fotos que publican, muchas veces coincidiendo en el mismo lugar, aunque no siempre de forma explícita. Y por supuesto, las declaraciones de amigos y allegados. Aunque claro, nunca hay una confirmación oficial. Las redes sociales, como ya hemos mencionado, fueron una fuente inagotable de pruebas para los fans. Los mensajes intercambiados entre Kerem y Ande, tanto públicos como privados, fueron objeto de un análisis exhaustivo. Los fans se dedicaron a descifrar los códigos ocultos en sus palabras, a analizar los emojis y a buscar posibles dobles sentidos. Los mensajes públicos, por lo general, eran intercambios de elogios y apoyo, pero los fans trataban de encontrar algo más allá de las palabras. Los mensajes privados, que en ocasiones eran filtrados o revelados por amigos en común, eran aún más jugosos. Los fans se dedicaban a analizar el tono, el contenido y la frecuencia de estos mensajes, buscando evidencia de una relación romántica. Las fotos publicadas por Kerem y Ande en sus redes sociales también fueron objeto de análisis minucioso. Los fans notaron que en varias ocasiones, ambos publicaban fotos desde el mismo lugar, aunque no siempre de forma explícita. En ocasiones se trataba de fotos tomadas en lugares turísticos, en restaurantes o en eventos sociales. Los fans trataban de identificar las coincidencias en sus publicaciones, buscando evidencia de que estaban juntos. Otro elemento importante fueron las declaraciones de amigos y allegados. Aunque nadie confirmó directamente la relación, algunas personas cercanas a Kerem y Ande hicieron comentarios que alimentaron las especulaciones. En ocasiones estos comentarios eran sutiles y enigmáticos, mientras que en otras ocasiones eran más directos. Los fans se dedicaron a recopilar y analizar todas estas declaraciones, buscando pistas sobre la verdad. Además, recordemos que la vida en el set de rodaje es intensa. Pasas horas y horas con las mismas personas, compartes emociones, te apoyas. Y la química entre Kerem y Ande era tan palpable que era difícil no imaginar que algo más pudiera estar sucediendo. Sus interpretaciones eran tan convincentes que inevitablemente, el público se preguntaba si eso no se trasladaba a la vida real. La vida en el set de rodaje es un ambiente único,
donde se crea una conexión especial entre los actores. Los rodajes suelen ser largos e intensos, con jornadas de trabajo agotadoras y emocionalmente demandantes. Los actores pasan horas y horas juntos, compartiendo momentos de alegría, de tensión y de frustración. Se apoyan mutuamente, se entienden y se convierten en una especie de familia. En este contexto es inevitable que surjan vínculos fuertes entre los actores. La química en pantalla, que es el resultado de la conexión y la complicidad, puede trasladarse a la vida real. Los actores pueden sentirse atraídos entre sí, desarrollar sentimientos románticos y establecer relaciones fuera del set. En el caso de Kerem y Hande, la química en pantalla era tan evidente que era difícil no imaginar que algo más estaba sucediendo entre ellos. Sus interpretaciones eran tan convincentes que el público se preguntaba si esa conexión se trasladaba a la vida real. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban sin palabras, todo eso parecía auténtico y verdadero. Y luego está la cuestión del tiempo. Durante la emisión de Love is in the Air, se les veía juntos constantemente. Incluso después de que la serie terminara, se les siguió viendo. Vacaciones en lugares paradisíacos, reuniones con amigos en común, y hasta el apoyo mutuo en proyectos personales. Todo esto alimentó aún más los rumores. El tiempo que Kerem y Hande pasaron juntos, tanto durante la emisión de la serie como después de su finalización, fue un factor crucial en la alimentación de los rumores. Los fans observaron que ambos actores eran vistos juntos con frecuencia, en diversas situaciones y en diferentes lugares. Durante la emisión de Love is in the Air, se les veía juntos en el set, en eventos promocionales, en entrevistas y en fiestas. Su cercanía y complicidad eran evidentes, y los fans se preguntaban si su relación iba más allá de lo profesional. Después de que la serie terminara, los rumores continuaron. Se les vio juntos de vacaciones en lugares paradisíacos, como las Maldivas y Grecia. Estas imágenes, publicadas por paparazzi o por ellos mismos, alimentaron aún más las especulaciones sobre su relación. Además, se les vio juntos en reuniones con amigos en común, en eventos sociales y en el apoyo mutuo en proyectos personales. Kerem, por ejemplo, apoyó a Hande en su trabajo como imagen de varias marcas, y Hande apoyó a Kerem en sus proyectos personales y profesionales. Sin embargo, también es cierto que nunca hubo una confirmación oficial. Ninguno de los dos actores se pronunció directamente sobre el tema. Siempre evitaron hablar de su vida personal, y mantuvieron una postura ambigua ante los rumores. Esto, por supuesto, también alimentó las especulaciones, pues el misterio siempre atrae. ¿Por qué no confirmar si era cierto? ¿Por qué mantener el silencio? La falta de una confirmación oficial por parte de Kerem y Hande fue un factor clave en el mantenimiento de los rumores. Ambos actores siempre evitaron hablar directamente sobre su relación, y mantuvieron una postura ambigua ante las preguntas de los periodistas y de los fans. En lugar de confirmar o negar los rumores, Kerem y Hande optaron por el silencio o por respuestas evasivas. Esta estrategia, aunque comprensible, solo sirvió para alimentar las especulaciones y para aumentar el interés del público. El silencio, en este caso, generó más curiosidad y misterio. Los fans se preguntaban por qué Kerem y Hande no confirmaban o negaban los rumores. ¿Tenían algo que ocultar? ¿Estaban protegiendo su privacidad? ¿O simplemente querían mantener el interés del público? La ambigüedad en sus respuestas también generó más especulaciones. Sus evasivas, sus sonrisas y sus gestos eran analizados con lupa, buscando pistas sobre la verdad. Los fans trataban de descifrar el significado oculto en sus palabras y en sus acciones. Pero, ¿qué podemos concluir? Bueno, la verdad es que no podemos saber a ciencia cierta qué pasó entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Lo que sí podemos decir es que la química entre ellos era innegable, que la conexión que veíamos en la pantalla era real, y que, al menos por un tiempo, ambos alimentaron la esperanza de los fans de que su amor fuera más allá de la ficción. En definitiva, no podemos afirmar con certeza si Kerem Bürsin y Hande Erçel tuvieron una relación romántica. Sin embargo, podemos concluir que la química entre ellos era innegable, que la conexión que veíamos en la pantalla era real y que, al menos por un tiempo, ambos alimentaron la esperanza de los fans. La química entre ellos, que se manifestaba en cada mirada, en cada abrazo y en cada beso, era tan intensa y auténtica que era difícil no creer en la posibilidad de una relación romántica. La forma en que se comunicaban, la forma en que se entendían y la forma en que se apoyaban mutuamente eran evidencias de una conexión especial.
La conexión que veíamos en la pantalla, que era el resultado de su profesionalismo y de su talento, también se manifestaba en la vida real. Los fans notaron que ambos actores se mostraban cercanos, cómplices y afectuosos, lo que alimentaba aún más los rumores sobre su relación. Y aunque a día de hoy cada uno haya seguido su camino, con nuevas relaciones y proyectos, la magia de Love is in the air sigue vigente. La historia de Eda y Serkan, y la aparente historia de Kerem y Hande, nos recuerdan que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. A pesar de que Kerem Bürsin y Hande Erçel hayan seguido caminos separados, la magia de Love is in the air sigue viva en el corazón de los fans. La historia de Eda y Serkan, y la posible historia de Kerem y Hande, nos recuerdan que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. La serie, con su combinación de romance, comedia y drama, sigue siendo un éxito en todo el mundo. Los fans siguen disfrutando de las aventuras de Eda y Serkan, y de su amor, lleno de altibajos pero siempre fuerte y esperanzador. La historia de Kerem y Hande, ya sea real o no, nos recuerda que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Nos enseña que a veces el amor puede nacer en el trabajo o entre compañeros, y que a veces el amor puede ser tan intenso y profundo que trasciende la pantalla. Así que, ¿fue real su historia? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos. La respuesta probablemente solo la saben ellos. Pero lo que sí podemos afirmar es que nos regalaron momentos inolvidables, que nos hicieron soñar, y que su historia, ya sea real o no, nos dejó una huella imborrable. La pregunta sobre si la relación entre Kerem y Hande fue real o no seguirá siendo un misterio. La respuesta probablemente solo la saben ellos. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que nos regalaron momentos inolvidables, que nos hicieron soñar y que su historia, ya sea real o no, nos dejó una huella imborrable. La serie Love is in the air y la posible historia de amor entre Kerem y Hande nos recordaron la importancia del amor, de la esperanza y de la perseverancia. Nos enseñaron que el amor puede ser complicado, pero que también puede ser la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. La historia de Eda y Serkan, y la posible historia de Kerem y Hande, nos dejaron una huella imborrable en el corazón de los fans. Nos regalaron momentos de alegría, de tristeza, de emoción y de reflexión. Nos hicieron creer en el amor verdadero y nos inspiraron a soñar con un futuro lleno de felicidad. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la posible historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos revisado los rumores, las pruebas y las emociones que nos ha generado esta pareja. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por acompañarme en este viaje. Espero que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que hubo algo más entre Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the air? ¿Qué es lo que más recuerdan de esta pareja? Y por favor, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que también son fans de Kerem y Hande, y con aquellos que adoran las historias de amor. Compartan el amor. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores favoritos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao.